Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí Tere Flores, como todos los lunes, encontrándonos en este programa maravilloso que es de Ciencias Ocultas. Y hoy tenemos un personaje maravilloso dentro de todo este esquema que estamos realizando, que se llama Pensadores Importantes, porque son pensadores del ocultismo. Y bueno, hace poco estuvimos hablando de Giordano Bruno y ahora hemos elegido a otro personaje maravilloso. Él es conocido como Eliphas Levi. Y entonces de él vamos a platicar esta noche sus historias, en dónde nació, qué hizo en la vida, qué libros escribió, cómo se le considera como un gran mago o un gran farsante, porque las historias de este personaje pues sí nos asombran. De hecho, vamos a contar que él pues se llamaba Alfonso Louis Constant, pero es más conocido como Eliphas Levi. Él nació en París en 1810 y murió en la misma ciudad en 1875. Bueno, entonces él estudió y recibió lo que se llama las órdenes menores en el seminario de París, en un seminario de París, del que, por cierto, fue expulsado al parecer que sus ideales liberales pues no eran muy adecuados para lo que él estudiaba y mucho menos para el seminario donde se encontraba. Entonces esto le fue valiendo el repudio de la iglesia en 1841 y a partir de ahí empieza a ser miembro de diferentes fraternidades. Por ejemplo, fue miembro de la fraternidad masónica del Gran Oriente de Francia y llegó a grado de maestro, y también estuvo en la Sociedad Rosacruciana y dio impulso decisivo al movimiento ocultista europeo. Entonces él, diríamos, empieza a restaurar las antiguas órdenes místicas, y diríamos que el observar las antiguas doctrinas esotéricas o místicas pues provocan en él que empiece con un, digamos, dramático y fascinante mundo que le va a inspirar, ya sea como ilustrador, como escritor, como conversador, y bueno, empieza a relacionarse en ámbitos muy importantes. Y bueno, pues la historia lo lleva muy arriba, lo lleva muy abajo, lo lleva a niveles medios, pero de que se va a rozar con gente importante dentro de lo que sería la cultura y los aspectos económicos de la sociedad, pues sí se va a destacar demasiado. Y ahí es en donde vamos a encontrar que escribe varios libros que van a ser unos un escándalo y otros muy bien reconocidos. En la actualidad todos estos libros sirven demasiado para el estudio de lo que conocemos como las ciencias ocultas. Entonces, bueno, este es el personaje en general, pero vamos a ir haciendo todo un recorrido de su vida, porque este personaje que decía yo, que se llama Alfonso Louis Constant, nació el 8 de febrero de 1810 en París. Entonces, chéquense, otro acuario. Hace 8 días platicábamos de Giordano Bruno, que nació el 14 de febrero, si no me equivoco, y resulta que era acuario. Pues igualito sucede con Eliphas Levi, que nace el 8 de febrero. Entonces, bueno, él es un místico cristiano, cabalista, y dejó un legado de libros sobre magia, pero realmente increíbles. Entonces, son muy deseables estos libros para los magos y para los grandes iniciados, porque en él se encuentran pues demasiadas historias, como decíamos, de la mística antigua. Me refiero a la mística antigua que tiene que ver obviamente con la magia egipcia, la magia sumeria y bueno, muchísimas otras cosas que él va recabando en toda su vida como un gran conocimiento. Entonces, como decíamos, también él perteneció a diferentes movimientos
cómo llegó a maestro masón, estuvo en el movimiento Rosacruz, pero este movimiento Rosacruz fue en Inglaterra. Y el caso es que, ¿dónde fue adquiriendo tanto conocimiento? Bueno, pues de eso se trata este programa, de saber cómo es que en su vida va leyendo tanto, recopilando tanta información, y esa información es la que le va a servir para hacer sus libros. Él ingresó en 1825 en un seminario que fue, diríamos, en Francia, pues, pero que diríamos que fue la base para que él decidiera orientar sus estudios en la magia. Se dice que en 1830, ya habiendo terminado sus estudios en este seminario, eran estudios de retórica, pues entonces pasa a formar parte de otro seminario en donde durante 2 años estudia filosofía. Entonces él ingresa a otro seminario después de haber estudiado esos estudios de filosofía y estudia teología. Allí se ordenó como lo que se llama diácono o subdiácono y estuvo, digamos, trabajando un tiempo, y bueno, pues el joven siempre tenía más ganas de conocer y de continuar, pues buscando en dónde podría encontrar pues muchos más libros para, ahora sí, como para devorárselos. Sin embargo, bueno, pasa un buen tiempo dedicado, digamos, al sacerdocio, y se tiene que ir a una abadía que se llama, en Francia también, que se llama la abadía de Solesmes. Bueno, pues esta abadía va a ser lo mejor que le va a pasar en la vida, porque dicen que la biblioteca tenía aproximadamente 20,000 libros, y según fuentes históricas dicen que él se los leyó todititos. Me imagino esta biblioteca tan hermosa, como la biblioteca que sale en el Nombre de la Rosa, en el libro del Nombre de la Rosa, o en la película, que tiene muchos libros, y la mayoría de los libros son prohibidos, son temas que no se debe de saber, y de hecho están escondidos. Pero bueno, esta biblioteca a donde él llega tenía algo así como 20,000 libros, los cuales leyó todititos. Pero por supuesto que lo que más le interesó fue el estudio de los antiguos gnósticos, también los libros de los padres de la iglesia primitiva, otros libros que diríamos que tenían que ver mucho con el misticismo, y otros libros que hablaban del antiguo Egipto. Entonces esta abadía tenía tanta cantidad de libros que bueno, él se quedaba todo el tiempo leyendo, casi nadie lo veía, y bueno, pues es que estaba estudiando todos esos libros. Pero fue en esta abadía donde él publica su primera obra, que él le llamó La Rosa de Mayo. Y cuando escribe esta obra, pues resulta que al abad, que se llamaba Solesmes, pues no le encanta la idea. Entonces no le gustó lo que él había escrito, y bueno, finalmente pues él solamente se queda un tiempo y tiene que ser expulsado de esta abadía. Bueno, esto le trae un conflicto en el que realmente pues se siente pues muy, digamos, muy triste, porque pues ahí estaba su mundo, ¿no? Su super biblioteca. Sin embargo, bueno, llega a París y ahí, bueno, consigue un trabajo que no era lo mejor que él hubiera querido, pero bueno, siquiera lo pudieron acomodar en un lugar, como diríamos, como maestro de un colegio. Se dice que ahí se la pasó muy mal, pero muy, muy mal, porque sus superiores lo maltrataban demasiado. Entonces, el asunto es que, bueno, él no era bienvenido debido a ese libro que había escrito, que se llamaba La Rosa de Mayo, y que pues no hablaba muy bien de la Iglesia Católica. Entonces, pues ya se tenía conocimiento de que era una persona un poquito rebelde, no obedecía, y entonces, bueno, pues él se encerraba, ya que no se llevaba con nadie, se encerraba a escribir. Entonces se le ocurrió escribir un libro que se llama La Biblia de la Libertad. Este libro de la libertad lo escribe en 1841, y se dice que esta obra aparece el 13 de febrero del siguiente año, y tiene un gran problema porque pues lo leen sus superiores y no les gusta lo que dice, y resulta que esconden casi todos los libros, tratan de conseguir estos superiores que no salga a la venta, sin embargo pues no pueden recopilar todos.
Obviamente la mayor parte de los ejemplares se los llevan a esa escuela, los esconden, y sin embargo, bueno, pues él siguió trabajando, pero era muy mal querido por todos sus compañeros y sus superiores. Entonces, debido a esta situación, lo mandan a juicio. Entonces, resulta que lo condenan a 8 meses de prisión, más una multa de 300 francos, y se queda en la prisión. Obviamente, bueno, pues él no puede hacer nada, ya se ha quedado sin trabajo, ya se ha quedado sin dónde vivir, y bueno, pues no le queda otra más que quedarse a vivir en la cárcel. Entonces, todos estos enemigos que se va ganando en la vida, pues intentan por todos los medios hacerle pasar pues una vida desastrosa, llena de penas y de miseria. Y bueno, también interceptan todas las cartas que manda a sus conocidos, y al final pues él pasa el tiempo y tiene que salir. Sin embargo, sí, su historia, pues en este tiempo le va a costar mucho trabajo porque no tiene realmente quien lo apoye. Pero ya que sale de la cárcel, que fue precisamente en 1842, pues le dan un trabajito también. Y ese trabajo tiene que ver con pintar en los muros de una iglesia que también está en París, ciertas, bueno, pues ahora sí que pinturas 100% religiosas. Y él, pues es un gran pintor, se va a caracterizar porque pinta increíble. Ya vamos a ver después qué cosas tan maravillosas hizo en sus libros, porque sabía pintar bastante bien. Entonces, él, con ese trabajito que tenía, bueno, pues no ganaba muchísimo, y además pues no se sentía muy a gusto porque ya era reconocido pues como una persona complicada. Entonces le dicen que por qué mejor no se cambia el nombre, porque bueno, ya la gente pues lo conoce, y pues lo mejor para él es que se cambiara el nombre para que no lo siguieran observando de mala manera. Entonces él adopta el seudónimo de Eliphas Levi, así tal, es Eliphas Levi Sajet, que dicen que es la traducción en hebreo de Alfonso Luis Constant. Entonces él, en ese tiempo que está pintando la iglesia, bueno, que está haciendo unos dibujos, pues está pensando en hacer un libro maravilloso, que sí va a ser maravilloso, y le llama con el tiempo Dogma y Ritual de Alta Magia, que es todavía un libro muy reconocido. Bueno, entonces él hace ese libro, pues lo está decorando bien, porque además tiene muchas pinturas, y bueno, pues tiene la oportunidad de en 1854 viajar a Londres. Ahí en Londres va a conocer a unos personajes que van a ser sus amigos, y lo empiezan a introducir en los círculos de los Rosacruces. Entonces empieza a conocer gente importante. De hecho, empieza a escribir en una revista durante 3 años, y él escribe numerosos artículos que tienen que ver con la magia, con la cábala, con bueno, infinidad de cosas que va introduciendo también en el libro que está todavía preparando, que se llama Dogma y Ritual de Alta Magia. Y al final, bueno, pues lo publica, y en 1861 también publica otro libro muy conocido que se llama La clave de los grandes misterios. Entonces él, por supuesto, con todos estos nuevos amigos que va teniendo de un buen nivel, pues le van abriendo camino, se va digamos, dando a conocer como un personaje que tiene mucho que aportar en estas logias o en estas reuniones que hacen, y se siente ya, digamos, más reconocido y más contento. El asunto es que en esas reuniones a las que se asistía en la Rosa, de los Rosacruces, perdón, pues él llega a un gran, digamos, a un puesto alto dentro de esta asociación o de estas logias de la Rosa Cruz, y se siente contento porque él da sus discursos, la gente o los miembros de esta logia pues lo aplauden, lo admiran. Y bueno, llega un día en que un amigo suyo, tras un largo discurso sobre lo que sería los misterios de la iniciación, pues este hombre que se llama Geneval,
pues da un gran discurso de qué es la iniciación y cómo se debe considerar. Y resulta que pues a Eliphas Levi no le encanta. Y así, con la mano en la cintura, recoge sus cosas y en plena sesión pues se sale. Entonces al otro día, ¿ya? Y al otro día, bueno, pues tiene un disgusto porque él mismo empieza a discutir con el profesor general, que no le encantó lo que había dicho Eliphas, y a Eliphas no le encanta lo que dice este maestro. Entonces empiezan a pelear. Obviamente, Eliphas Levi pues ya no regresa jamás a esta logia, y se dicen que pues lamentablemente esta logia tuvo que entrar en silencio. En silencio quiere decir como entrar en sueños, ¿ok? En sueño para los masones es que la logia desaparece. Entonces, en 1885, pues esta logia desaparece completamente, y se dice que, pues, como que Eliphas Levi hizo algo para que esta logia desapareciera después de que había tenido este problema con ese maestro. Entonces, él escribe en un libro que ha dejado de ser, de asistir a la logia de los Rosacruces y a la francmasonería, porque bueno, resulta que no le encanta el pensamiento que tienen ni los francmasones ni los Rosacruces, porque ya no creen conveniente ni necesario tolerar al catolicismo. Así se había demostrado en las logias. Esto hace ver que Eliphas Levi pues sí todavía quería considerar ciertas normas del catolicismo, y los francmasones y los Rosacruces ya querían deshacerse de todas las tendencias, diríamos, que siempre se trae cuando es uno católico. Entonces los francmasones y los Rosacruces deseaban quitarse cualquier síntoma, cualquier idea, cualquier filosofía que viniera del catolicismo. Y a Eliphas Levi no le gustó. Entonces ahí vemos como, a pesar de todos los problemas que había tenido con los sacerdotes en los diferentes monasterios en donde él había estado trabajando y estudiando, precisamente por sus pensamientos muy, muy modernos, pues tampoco le estaba gustando a los muy libres de pensamiento. Entonces Eliphas Levi seguía teniendo, diríamos, esa cultura, esa tendencia de seguir defendiendo de alguna manera ciertos rituales católicos. Entonces realmente Eliphas Levi pues va a ser un personaje que se enfrenta en una temporada contra los sacerdotes religiosos católicos, y por otra parte, sintiéndose como que ya es más libre, pues también se enfrenta con los de pensamiento libre. Entonces sí vemos que era muy, digamos, muy de energía acuariana. Siempre llegaba a hacer ruido, a discutir los pensamientos de los demás, y obviamente, bueno, pues se enfrentaba a ellos, y a ellos no les gustaba que esta situación se repitiera, ni a los sacerdotes, y mucho menos a los masones o francmasones, ni a los Rosacruces. Bueno, el caso es que es cierto, él estudió demasiado, hizo demasiadas cosas en la vida, pero hay etapas de su vida que pues sí son tristes, porque por ejemplo, si nos regresamos a 1830, cuando él termina sus estudios de retórica, pues como vimos, la norma era pasar al seminario para seguir estudiando. En este caso él estudió filosofía, y en ese mismo año pues fallece su padre, y bueno, pues él decide seguir con sus estudios. Su mamá lo apoya, y es donde vemos que pasa, después de estudiar los 2 años de filosofía, pues se va a estudiar teología a otro monasterio, y en ese monasterio precisamente es ordenado, como decíamos, como diácono. Y en 1835, estando a cargo de lo que se llama la catequesis de jóvenes muchachas, pues le es confiada una joven que se llama Adèle Alevandre. Esta joven se le encarga mucho, la madre, la madre de esta joven, se le encarga muchísimo, y le dice: por favor, protégela, y trata de instruirla, porque es como si fuera la hija de un príncipe. Necesito que estudie y que sea una mujer disciplinada, ordenada, intelectual, y bueno, te la encargo muchísimo. Entonces, bueno, la madre de esta joven pues era una ferviente católica, y era una esposa de un oficial suizo
que pues estaban viviendo en Francia y obviamente ellos querían la mejor educación para la hija y consideraron que ese monasterio con esos maestros tan preparados pues era lo mejor que les podía pasar para llevar a su hija, digamos, a esta escuela de señoritas, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí se quedan la chica, bueno, en la escuelita, en la escuela, y bueno, su maestro protector es Eliphas Levi. Entonces, el asunto es que, diríamos, Eliphas Levi poco a poco se va enamorando de esta chica y bueno, pues obviamente ella también de él porque lo ve como muy intelectual. Él la veía, dicen que como una imagen de la Virgen María que se había aparecido en una forma carnal. Eso es lo que él cuenta, ¿no? Entonces pasa el tiempo y el 19 de diciembre de 1835 es ordenado diácono y bueno, tiene que abandonar el seminario en junio de 1836 y obviamente esto tiene que retirarse pues antes de recibir lo que sería el sacramento de la orden, es decir, antes de que le hicieran la ceremonia, ¿no? Pero finalmente había estudiado ya todo lo que se necesitaba para ser ordenado bajo, ahora sí como diácono, y bueno, tiene que retirarse en lo que le avisan cuándo va a ser su ordenamiento. Sin embargo, esta chica que había sido encargada para que la cuidara, pues también se había enamorado demasiado de él y bueno, no estaba de acuerdo en que la abandonara y pues él también estaba enamorado, pero pues como no tenía dinero ni tenía nada que darle a la hija de casi de un príncipe, pues entonces se tuvo que ir y la abandonó. Entonces cuando se va, pues resulta que tiene que llegar a vivir a otra parte, pues de una manera muy humilde, muy sencillo. Se pasa unos días ahí viviendo y un día regresa a su casa y se encuentra ya esta chica. Entonces a esta chica pues le dice que no puede vivir sin él, obviamente los dos están muy enamorados, empiezan a vivir juntos y bueno, pues ya no se puede ordenar como lo estaba esperando, ya no puede recibir el sacramento del orden y bueno, pues es una gran tragedia para él, pero sobre todo para su mamá, porque su mamá cuando se entera de lo que ha sucedido, que su hijo ya está viviendo con una chica y que por cierto ya está embarazada siendo muy joven y que ya no va a poder ser ordenado, pues la mamá que se suicida. Entonces, como perdió todas las esperanzas que había puesto en la vida, que era en su hijo, pues la mamá se siente tan deprimida y tan triste que lo único que ella creía que era en su hijo no lo había cumplido. Entonces, bueno, pues se suicida. Dicen que se suicidó asfixiándose con la estufa de carbón que ya tenía. Obvio, Eliphas pues siente una gran tristeza, una gran angustia de esta situación y pues decide regresar al seminario y pedir que lo ordenen ya, pero que lo ordenen ya. Entonces acaba por abandonar a la chica, pero lo que no se, bueno, ni se imagina es que el papá de la chica va a ir por él y lo va a obligar a casarse con ella, perdón, para que cuide del bebé que ya viene. Entonces, por supuesto que en este momento, pues como que se siente así fuera de toda circunstancia que él hubiera planeado en su vida porque nada le está saliendo. Y ahí es donde empieza pues a compartir con otro tipo de personas en donde, bueno, le empiezan a presentar a gente importante. Por ejemplo, le presentan a una señora que dice que es socialista, que se llama Flora Tristán. Ella va a ser la futura abuela del primer pintor de nombre Paul Gauguin y colabora también con otros personajes de esa época muy reconocidos y bueno, pues lo invitan también a escribir en varias revistas, a pintar, bueno, a participar en varios eventos. Entonces, bueno, él empieza digamos, a convivir con otro tipo de personas. Sin embargo, pues él vamos a empezar a ver que, pues así como es su vida de altas, pues también tiene historias de bajas y, como decíamos, se muere su mamá, él se deprime, él quiere regresar al seminario para que lo ordenen, llega el papá de esta chica, lo obliga a casarse, pierde todos sus planes, lo invitan a pintar, a escribir en revistas, se va volviendo como de la alta sociedad.
Entonces, en sí, pues él va a tener muchas circunstancias que podríamos decir que son los que le van abriendo el camino en su mente, pues para empezar a practicar todo lo que ha leído en esa biblioteca de 20,000 libros. Y bueno, pues diríamos, empieza con ciertas ideas utópicas y de humanitarismo que lo van a absorber totalmente, especialmente en lo que dicen que son dos movimientos que suscitaron en él profundas y largas meditaciones, porque empezamos a ver que cuando él siente la pérdida de su mamá, tiene que casarse, pierde todo lo que había estudiado, tiene que inventar, crear, rehacerse a través de todos los que le van invitando o digamos de una manera en que los que lo invitan a participar en escribir en las revistas, pues se va dando cuenta de lo que la gente necesita escuchar. Entonces, en 1845, perdón, él desarrolló por vez primera lo que serían las nociones esotéricas, porque durante este periodo empieza a componer canciones y empieza además a ilustrar obras de Alejandro Dumas. Entonces él empieza a pintar para los libros de Alejandro Dumas porque así se lo pide, y bueno, empieza a relacionarse también con lo que sería el campo del esoterismo, y de tal manera que le empieza a gustar muchísimo. Entonces él va cambiando de residencia. Obviamente en esta época pues ya nació una niña, pero lamentablemente la niña muere a los 7 años y bueno, su matrimonio pues empieza a tener altas y bajas también. Se divorcia, la chica se va con otro hombre, acaba siendo engañado, pero finalmente se separan y bueno, pues se vuelve a sentir así como que está pasando un mal tiempo. Se muere su hija, se murió su mamá, se murió su hija y su esposa lo deja. Entonces bueno, él pues se tiene que reinventar constantemente, no es un hombre que se haya quedado pues para vivir una vida muy parejita. Entonces tal vez esas altas y bajas son precisamente lo que a él le obligan a ir a buscar más hacia adentro de sí. Y bueno, se encerraba mucho tiempo en las bibliotecas, se encerraba leyendo, se encerraba meditando. Y bueno, les digo, cuando él hace este libro que se llama La Biblia de la Libertad, que lo hizo en 1841, pues resulta que es un pensamiento que va a ser completamente rechazado en los periódicos y en todos lados, porque pues sí habla de ir en contra de ciertas estructuras religiosas. Entonces, bueno, diríamos que él empieza a sentir como que sus ideas no son bienvenidas en ninguna parte y que él tampoco. Entonces, bueno, empieza a escudarse y a encerrarse en libros pues mucho más profundos. Por ejemplo, leía lo que se llama la Cábala denudata, o la Cábala desnuda, de un personaje que se llama Nor Rosenroth, y estudiaba los escritos también, diríamos, muy profundos que se iba encontrando o que le iban proporcionando sus amigos, y así es como empieza, digamos, a tener un pensamiento mucho más elaborado en el mundo de la metafísica, el esoterismo, aunado a toda la filosofía que había estudiado, la teología y todos los 20,000 libros que se había leído en esa abadía. Pues resulta que pues empieza a escribir y empiezan a gustar sus libros, obviamente a un círculo muy cerrado de personas. Entonces, al grado de que, pues, cuando él viajó a Londres, ¿se acuerdan que él estuvo en Londres? Pues él coincide con ciertas personas que pues le van a ayudar a que su obra pues sea más conocida. Él se va a ir metiendo en todos los estudios esotéricos y metafísicos, al grado de que cuando hace sus libros de alta magia, pues en la portada va a poner a un Baphomet. Baphomet es una imagen pues un poquito complicada porque pues sí es como un verdadero diablo. Entonces lo que nosotros diríamos, ¿qué es lo que está diciendo con esta imagen de Baphomet? Entonces chéquenlo, pues así como que muy lindo no es, pero ahí en esta imagen, acuérdense que él era un excelente pintor o dibujante,
pues empieza a hablar de todos los estudios que ha tenido a través de esta imagen. Es decir, él es un estudioso de las ciencias ocultas, el más reconocido, diríamos, en el siglo XIX de las ciencias ocultas, porque une la magia, la cábala, la gnosis, el hermetismo y obviamente todos los rituales que se hacían en la religión católica. Entonces, él es el que une las ciencias ocultas con, digamos, en un cuerpo, todas las ciencias ocultas que él había leído en los libros de esa abadía, pues empieza a conformar lo que sería una doctrina, o forma el primer cuerpo doctrinal de las ciencias ocultas. Entonces, esta imagen de Baphomet pues es realmente una figura muy extraña, porque Eliphas Levi dice que es una representación del absoluto, en forma simbólica como un macho cabrío. Entonces, obsérvenlo, lleva en la frente el símbolo del pentagrama con la punta para arriba, lo que él explica que representa un símbolo de luz. Acuérdense que el pentagrama, cuando tiene la punta hacia arriba, pues está atrayendo la luz hacia la tierra, ¿no? Entonces, chequen ahora sus manos. Con ambas manos, los símbolos del ocultismo los tiene en sus manos, es decir, no tiene símbolos, simplemente sus manos están mostrando algo muy importante. Se está viendo en lo alto una luna blanca y en lo bajo una luna negra. Entonces eso representa el perfecto acuerdo de lo que sería lo femenino y lo masculino. O sea, si nosotros sabemos algo de cábala, está uniendo la justicia con la misericordia, que diríamos que es Giburá y Chesed, o Chesed y Giburá, y ambas columnas pertenecen al árbol de la vida. Entonces está uniendo estas dos columnas con sus dos brazos, con una luna negra y una luna blanca. Pero ahora observen, él tiene una antorcha en medio de su cabeza, es la antorcha de la inteligencia que resplandece entre sus cuernos. Se dice que es la luz mágica del equilibrio universal, digamos que es lo que conocemos en cábala como la columna de en medio del árbol de la vida. Es el equilibrio total entre esa luna negra, esa luna blanca, o entre la justicia y la misericordia. Entonces se tiene que alcanzar a través de la inteligencia resplandeciente un equilibrio entre esas dos columnas que pueden ser muy, muy, muy intensas. Entonces, con esta antorcha representa el equilibrio total y sería precisamente la figura del alma por encima de la materia. Aunque nosotros diríamos que teniendo en la cabeza esta luz es porque se le están iluminando las ideas o se está iluminando él mismo, y esta antorcha, bueno, con esta llama maravillosa está provocando que la persona se llene de luz. Sin embargo, bueno, la fea cabeza de animal pues representa lo que sería el horror al pecado, ¿ok? Eso es lo que él explica, el horror al pecado que todo ser humano debe de observarse y no hacer, ¿ok? Porque el pecado, su agente natural único y responsable, es el que lo comete, ¿ok? Es decir, el pecado es hijo del que comete ese pecado y en consecuencia debe de llevar por siempre la pena si es que no se da cuenta de que tal vez otros sufrieron de algún problema por culpa de él o por situaciones intensas que él nunca se fijó, pero tiene que considerar como, digamos, en conciencia lo que está haciendo. Por eso le muestran el rostro feo del pecador, porque dice además que el pecado se tiene que ver en el físico, ya que el alma, que es pura energía, es impasible por naturaleza y no debe sufrir, porque el sufrimiento no está en el alma. El sufrimiento, dice él, que debería de estar en el cuerpo físico. El alma no sufre. Entonces, físicamente este personaje es feo porque el pecado se manifiesta en el cuerpo físico y se nota en el cuerpo físico. Entonces, por eso este personaje pues lo pinta así bastante diabólico, diría yo. Entonces luego dice, bueno, pero este personaje que se llama Baphomet tiene un caduceo, y ese caduceo que está ahí en su estómago representa la vida eterna. Es el vientre, diríamos, donde sale el caduceo,
y chéquense, representa la vida eterna, pero además ese vientre está cubierto de escamas. Y las escamas es la representación del agua, ¿ok? Pero además, observen, este Baphomet tiene las plumas y representan todo lo volátil, todo lo que viene pero desaparece y que creemos que va a permanecer y la verdad que nada permanece para siempre. Y observen, también tiene un círculo, ese círculo pues arma lo que sería la atmósfera, el ambiente. Está ahí ese círculo porque tiene que ver con la atmósfera que la persona o el personaje tiene que vivir, que sentir, que experimentar y tal vez que sufrir, pero es para aprender. Por eso está ahí el caduceo, para elevarlo y llegar a encenderse en esa antorcha maravillosa que sería la conciencia. Realmente nosotros vemos que en esta figura se representa la humanidad y está representada la humanidad por, dice él, que por los dos senos que tiene este personaje y los brazos, dice que son andróginos precisamente porque representa la figura de las ciencias ocultas. Entonces lo andrógino es lo que debería representar lo que es la ciencia oculta, que es, diríamos, la unión de lo femenino con lo masculino, y esto alcanza lo que sería en Cábala la columna principal, la columna de medio, que es el equilibrio total. Entonces, este Baphomet nosotros también lo hemos visto y es conocido como la cabra de Méndez. Esta cabra de Méndez viene precisamente de las historias del Antiguo Egipto, porque a la cabra de Méndez lo representaban como el dios Amón, digamos el dios Chivo. El dios Chivo es quien se apareaba con las mujeres. Dentro de la mitología egipcia se habla muchísimo de que el dios Amón elegía a la madre del futuro faraón y tenía relaciones sexuales con ella, y por eso la madre quedaba embarazada de este dios Amón, que muchas veces es representado como una cabra. Entonces de ahí vienen todas estas historias de el macho cabrío, de la cabra de Méndez, de Baphomet mismo. Entonces, como si fuera un dios, como lo consideraban los egipcios, no porque fuera malo, sino porque era demasiado viril y en consecuencia, bueno, podía reproducirse rápidamente. Entonces, bueno, Eliphas Levi empieza a dibujar todo lo que él leyó en esos libros antiguos y los dibuja de tal manera que dice que los dibujos enseñan más que 1000 palabras. Entonces, si tú ves una imagen, pues puedes entender muchas más cosas. Entonces, en cuanto ves a Baphomet, pues ves todos sus símbolos y obviamente si no tienes un poquito de cultura esotérica, pues no vas a entender qué significa la estrella de 5 puntas o qué representa el caduceo o por qué tiene patas de cabra o por qué esa cara tan fea. Entonces, bueno, lo primero que te da es miedo. Y si te da miedo, entonces no le entres a las ciencias ocultas porque no te vas a querer atrever a ir a conocer más y más de lo que tú mismo eres. Entonces, Eliphas Levi pues explica lo que es el simbolismo de lo que se llama el pentagrama o la estrella de 5 puntas. Él es de los pocos que explican que en los antiguos libros, pues la estrella de 5 puntas, cuando tiene la punta hacia arriba, nos está hablando del bien, y cuando tiene la punta hacia abajo, pues nos está hablando de un símbolo de baja vibración o que pertenece a las tinieblas. Entonces, él explica que el pentagrama es el símbolo de los magos, del verbo hecho carne, y en magia pues representa el bien, pero también puede representar el mal. Entonces, Eliphas Levi, a través de todos los libros que va escribiendo, pues nos va dando explicaciones de lo que es la magia. Entonces, obviamente, le enseñó también magia a todos estos amigos ricachones que tenía y que lo llevaban de un lugar a otro, y muchas veces pues podríamos decir que les dio gusto a lo que querían ellos hacer o preparar a través de actos mágicos. Entonces, les quisiera platicar yo de su obra, porque su obra es muy maravillosa. Él hizo varios libros, entre ellos pues tenemos uno que se llama El hechicero de Meudon, de Eliphas Levi, otro que se llama Dogma y ritual de alta magia, que es el que todavía estudiamos muchísimo. Está otro que se llama el Zohar, o libro de los esplendores, otro que nada más se llama el Zohar,
Está otro que se llama Historia de la Magia. También tenemos la historia de, ¿cómo se llama? Filosofía, sí, se llama Curso de Filosofía Oculta, que es una serie de cartas que tiene con un varón italiano, y él le va enseñando magia a través de cartas. Entonces, bueno, están muy, muy bien explicadas. Ahorita les voy a leer un poquito de todas estas cartas. Pero bueno, él tiene una infinidad e infinidad de libros. Dentro de ellos, pues sí me gustaría platicarles algo que ha puesto en sus libros para que, bueno, ustedes se interesen en buscarlos y leerlos porque son muy, muy bonitos y sí se pueden hacer muchas magias. Obviamente, respetando lo que sería la magia blanca y la magia negra, él no hace, digamos, ningún acotamiento de que no debes de hacerlo si debes de hacer magia negra. Él simplemente te enseña lo que es magia y tú sabrás para qué lo ocupas. Entonces hay historias interesantes. Por ejemplo, el libro que se llama Dogma y Ritual de Alta Magia tiene diferentes secciones, historias bonitas que platica. Por ejemplo, él habla de los espíritus, ¿ok? Y en estos espíritus, bueno, pues vamos a encontrar que nos platica de que en el campo o en la luz astral se encuentran imágenes de las personas y de otras cosas, o sea, de personas y de cosas se encuentran ahí sus imágenes en el campo astral. Y esa luz, en esta luz, es en donde se pueden evocar las formas de aquellos que ya no están en nuestro mundo. Y por su medio, como se verifican los misterios tan comprobados como reales de lo que se llama nigromancia. Y entonces ahí empieza a explicar lo que es la nigromancia y cómo se puede atraer a los espíritus para hacer determinados actos. Nos da ciertas palabras para hacer las evocaciones y diríamos que en este libro, que tiene que ver con la revolución de las almas, y dice que hay almas de 3 clases. Es un poquito enredoso, déjenme buscar mi resumen para que no nos hagamos tantas bolas. Pues hay unas páginas que yo marqué aquí del libro, entre ellas está precisamente la página 137, que nos habla de la ciencia de los espíritus. Este es uno de los libros que es precisamente el Dogma y Ritual de Alta Magia, y ahí platica también de los espíritus. Entonces, uno es el libro de los espíritus o la ciencia de los espíritus, y luego es el Dogma y Ritual de Alta Magia, en donde explica cómo estos espíritus pueden ayudarnos. Entonces, él dice que los espíritus desencarnados que existen en el plano astral, como platicamos, todos los espíritus humanos, como aquellos que no han vivido en el plano físico, y también los demonios, pueden ser solicitados para ayudarnos en ciertos actos mágicos. Entonces, precisamente en este sentido, la ciencia de los espíritus, pues él marca que es interesante que nosotros comencemos a contactar con estos espíritus si queremos ser magos, ¿ok? Entonces, siguiendo a estos espíritus desencarnados de los mortales, pues nos puede decir que existen entidades muy diferentes que nosotros podemos pedir que se nos acerquen para ser ayudados, aunque después ellos nos van a pedir ayuda. ¿Y quién sabe qué nos vayan a pedir? Entonces él dice que tú puedes contactar con entidades que son larvas, gusanos y parásitos del bajo astral. Entre ellos dice que están unos que se llaman tulpas, ¿ok? Pero dice que también puedes ir viendo o solicitando otros tipos de espíritus, pero estos otros espíritus que también están en el mundo astral tienen que ver con los pensamientos. Entonces él habla muchísimo de las formas de pensamiento, y estos pensamientos pues tienen que ser pues unos pensamientos que te vayan a ayudar en el área que tú quieres. Si quieres hacer un mal, pues vas a tener que solicitar unas formas de pensamiento pues que pueden ser bastante terribles. Él le llama larvas o entidades amorfas o etéreas que surgen como residuos astrales de nuestros arrebatos, como es la cólera, el odio y el amor, ¿ok? Pero el mal amor, ¿ok? El amor, digamos, atormentado.
Entonces, si nosotros queremos atraer a alguien o hacer que una energía llegue a alguien, pues tenemos que solicitar a esa entidad espiritual que será como una forma de pensamiento que te ayude a hacer lo que tú quieras. Entonces, imagínate, si tú quieres hacer un mal a alguien, pues tienes que pensar en lo que dice él: cólera, odio o amor atormentado. Por supuesto que si estás en esa vibración, pues eso es lo que vas a traer. Y bueno, luego dice que también vamos a encontrar otro tipo de espíritus, otra categoría, en donde pueden ser entidades, bueno, de más bajo astral, como pueden ser cadáveres astrales y las sombras del plano astral, que se reflejan en nuestra realidad. Entre otras posibilidades pueden ser, bueno, pues los fantasmas desencarnados, o de cómo diríamos, almas desencarnadas, o fantasmas chocarreros que no encuentran hacia dónde ir. Y de ahí ya se va subiendo en diferentes niveles. Están otros espíritus que nos van a hablar precisamente de la capacidad de atraer buenos pensamientos, buenas ideas, buenas relaciones, y tienes que hacerte cargo de las formas de tu pensamiento, que es lo que quieres, como honorabilidad, amistad, compañerismo, lealtad, porque van a ser lo que tú vas a estar atrayendo para una persona en la que estés pensando. Entonces, él en sus libros, pues sí nos narra cosas, pues así hasta que dan escalofrío, pero que existen. Entonces, cuando tú te vas caminando por el libro, sobre todo el de Dogma y Ritual de Alta Magia, pues te va presentando muchos temas, como por ejemplo el de los hechizos. Entonces, aquí habla de los hechizos, son interesantes porque tiene que ver con para qué querrías hacer un hechizo. Entonces dice que los hechizos pues se pueden hacer únicamente con las ganas de querer atraer el pensamiento y la voluntad de otra persona. Y obviamente pues nosotros sabemos que eso no es correcto, porque cuando te metes con el libre albedrío de otra persona, pues ya estás haciendo lo que se llama magia negra, pero él dice que se puede hacer. Entonces, si tú deseas a un hombre o deseas a una mujer y no puede ser tuyo, pues puedes hacerle un hechizo. Y eso, bueno, te lo va narrando precisamente en este libro. Y a veces dice que los hechizos no son difíciles de hacer, porque si tú piensas mucho en esa persona pues va a empezar a pensar en ti, y tienes que lograr que esa persona pues te empiece como a admirar o a querer tener, pues simple y sencillamente con un acto de amistad o de cariño o de comprensión, poniéndole, por ejemplo, un regalito todos los días, una rosa todos los días, y ella voltea a verte. Y ahí es cuando tú puedes aprovechar esa energía. Entonces, imagínense la importancia de toda la magia que él contaba, de todos esos libros que leyó, y que al final los fue colocando bajo una perspectiva de que si eso se utilizaba en otras épocas, pues empieza él a explicarlo, obviamente, pues él simplemente lo explica. Ya si tú lo quieres hacer, pues ese es un asunto tuyo. Entonces, también nos dice que uno debe de tener mucha precaución con los actos mágicos que se hacen, de cuándo, a qué horas y con qué seres te vas a enfrentar, porque muchas veces son más poderosos que tú, y tarde o temprano te van a estar pidiendo algo que tú no les vas a poder dar, y vas a acabar siendo su esclavo. También habla de los instrumentos mágicos que se debe de tener como mago, y él dice que lo más conveniente es que uno debería de tener dobles instrumentos mágicos, como por ejemplo tener 2 espadas, 2 varitas, 2 copas, dos bracerillos, 2 pentáculos, 2 lámparas. O sea, que porque muchas veces en el momento en que estás haciendo una magia, pues suelen caerse y romperse, y cuando se rompen, bueno, pues ya los tienes que desechar. Entonces, la obra mágica siempre debe de estar custodiada por los instrumentos que van a proteger a la persona, pero para poder usar estos instrumentos mágicos, pues tienen que estar magnetizados por el operador, o sea, por el dueño, y tiene que solicitar la asistencia de todos los elementales. Entonces, bueno, el libro es muy interesante, muy bonito. Sí, sí da cierto miedo cuando te va diciendo qué es lo que se debe hacer, pero pues nos habla de principios muy, muy, muy bonitos. Por ejemplo, hay otro libro que se llama El libro de los esplendores,
es un libro pues muy socorrido por muchos cabalistas, porque nos habla de cómo es que ciertas palabras también tienen digamos, un contacto con lo que serían las letras hebreas, que son poderosísimas, y cómo estas letras hebreas pues pueden utilizarse para el bien como para el mal, pero como tienen una alta vibración, pues te hacen caso inmediatamente. Entonces, sí hay libros muy valiosos, muy interesantes, y por supuesto que han de ser libros que en ese tiempo pues los sacerdotes no estaban de acuerdo con que se sacaran a la luz y provocaban pues muchos problemas en la sociedad. Y bueno, lo vimos porque él fue bienvenido con los Rosacruces, con los masones, pero él no estuvo de acuerdo con los masones porque él de alguna manera, con esa filosofía, esa teología que había estudiado, pues quería insistir en que todo se unía. Sin embargo, bueno, también vemos que pues él aprovechó mucho estas relaciones con las que se fue presentando. Sin embargo, vamos a ver que Eliphas Levi pues muere solo y muy pobre. Él solamente duró 63 años. Entonces, en todo ese tiempo, pues él pudo hacer varios libros, muchísimos, pero muere precisamente el 31 de mayo de 1875 en París, Francia. Lo sepultan en un cementerio parisino, le ponen una cruz ahí como para recordar que ahí estaba, pero con el tiempo lo sacan y lo echan a una fosa común. Entonces, si ahorita quisiéramos ir a visitar la tumba de Eliphas Levi, pues no sabríamos ni en dónde está porque acabó en una fosa común. Entonces, realmente, pues Eliphas Levi va a tener historias de libros, porque por eso lo conocemos por sus libros, y libros póstumos, que también, como todos los libros póstumos, no sabemos si realmente él lo escribió o lo escribió uno de sus alumnos o de sus seguidores, porque hay libros que no llevan la misma forma de escritura o de pensamiento que él tenía. Sin embargo, bueno, por ejemplo, el libro de los sabios es un libro muy bonito. No sé si ese sea el póstumo, ya no me acuerdo cuál era, pero el libro póstumo pues no tiene la misma redacción que ha tenido todos los demás. Entonces, este es otro personaje del cual cabe destacar que en la actualidad pues se tienen a la venta todos los libros de él, son interesantes. Yo pienso que es uno de los filósofos del ocultismo más sabio, más poderoso, y ahora entiendo por qué, porque si se leyó 20,000 libros, pues debo de imaginar que tenía todo el conocimiento, toda la sapiencia como para escribir explicaciones correctas sobre el uso de la magia y, bueno, los listados que él da de ciertos personajes a los que se les puede llamar, sobre todo en ese libro de los espíritus. Y bueno, pues les dejo ahí la tarea de que investiguen más de Eliphas Levi, porque sus historias son inmensas, sus aventuras con todos estos personajes que se encuentran en el campo mágico, pues también unos son de risa, otros son de miedo, y al final pues nos dice: solamente tú como mago sabes a quién vas a poder atraer, porque debido a tu energía y a lo que tú estés pensando, eso es precisamente la energía con la que vas a vibrar y con la que vas a trabajar. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado esta plática de otro de los grandes pensadores, y en 8 días vamos a tener nuevamente un nuevo personaje. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.